Usted pasó la vida entera creyendo que si construía paredes sólidas y entregaba su sudor para levantar el techo de otros, el destino le devolvería una vejez llena de muros seguros y voces queridas. Nos convencieron de que el sacrificio personal era una póliza de seguro contra la soledad. Pero hoy, mientras mira ese teléfono que no suena y cuenta las monedas que apenas alcanzan para pagar la factura de la luz, se da cuenta de que esa métrica de éxito es un espejismo. Le mintieron. La paz no viene de lo que edificó con las manos, ni del agradecimiento de quienes hoy están demasiado ocupados para visitarlo. ¿Usted cree que haber cumplido con su deber como padre y como trabajador le daba el derecho automático a una tranquilidad que no llega? ¿Cree que si hoy está solo o angustiado por el futuro, es porque algo hizo mal o porque el cielo se olvidó de su dirección? Esa idea es la cadena que lo mantiene prisionero. Su valor no se mide por la utilidad que tiene para sus hijos, ni por los años que trabajó. Si sigue midiendo su vida por lo que tiene en el bolsillo, o por quién lo llama el domingo, nunca saldrá del pozo. Don Arturo tiene 71 años y sabe exactamente cómo se siente el peso del silencio. En su cocina, bajo el zumbido monótono de una nevera vieja que parece agonizar la luz tenue de un único foco, proyecta sombras que parecen juzgarlo. Él fue el pilar. Él fue el maestro de obra, que dio forma a los cimientos de muchas casas, incluyendo las de sus hijos, que hoy atrapados en el ritmo frenético de la vida, apenas lo recuerdan. Y ahora en este pequeño apartamento, se siente como una herramienta oxidada que alguien dejó olvidada en un rincón oscuro del garaje. No es solo la falta de dinero lo que le quita el aire, es la sensación de que su autoridad sobre su propia vida se ha evaporado. Es ese nudo en el pecho que aparece al anochecer cuando el frío de la soledad se vuelve físico y el miedo a terminar sus días en la indigencia se siente como una sombra real que camina por el pasillo. Usted quizás se identifica con esa opresión, con esa creencia de que si tiene miedo es porque su fe es débil o de que su valor como ser humano disminuyó al ritmo de su jubilación. Pero déjeme decirle algo que nadie se atreve a mencionar. El desierto no es un castigo, es un campo de entrenamiento de alta intensidad. Existe una frase de solo 10 palabras que Jesús pronunció cuando estaba a su límite físico y emocional absoluto. No la usó para pedir un milagro, ni para llorar por auxilio ante su Padre. La usó para marcar un territorio espiritual que la desesperación no podía tocar. Si hoy siente que la ansiedad le está ganando la batalla, es porque está usando las armas equivocadas. Está orando como un mendigo, cuando debería estar hablando como un hijo que conoce su herencia. Lo que Arturo está a punto de descubrir, mientras limpia una vieja caja de herramientas, cambiará para siempre la forma en que usted enfrenta su propia escasez. Hay un código de autoridad verbal que reordena el caos, pero para activarlo primero, debe estar dispuesto a soltar la culpa de haber llegado hasta aquí con las manos vacías. Porque justo cuando Arturo pensaba que el hambre de esperanza lo consumiría un pedazo de papel amarillento, le reveló que la verdadera espada no se guarda en una funda, sino en la boca, y que el mayor error de su vida ha sido pedir permiso para recibir lo que ya le pertenece por decreto. El problema es que usted ha estado alimentando su problema con palabras de derrota, sin saber que el silencio de Dios no es ausencia, sino la espera de su propia voz. Lo que sucedió cuando Arturo abrió aquel Nuevo Testamento de bolsillo fue el inicio de una transformación que la lógica no puede explicar y que está a punto de desafiar todo lo que usted cree saber sobre la oración.
Don Arturo se levantó esa mañana, con el peso de los años hundiéndole los hombros más de lo normal. El silencio de su pequeño apartamento no era una paz elegida, sino un vacío impuesto que parecía devorar las esquinas de los muebles. Caminó con pasos lentos hacia el rincón del pequeño cuarto de servicio, donde descansaba su vieja caja de herramientas, ese cofre de metal pesado y oxidado, que alguna vez fue el motor de su vida y el sustento de toda su familia. Al abrirla, el olor a aceite viejo y hierro frío le trajo ráfagas de tiempos lejanos donde él era el hombre que todos buscaban para levantar muros y asegurar techos. Pero entre las llaves inglesas y los niveles descalibrados, sus dedos rozaron algo que no pertenecía al mundo de la construcción física. Era un pequeño Nuevo Testamento de cuero gastado y bordes amarillentos que había pertenecido a su abuelo, un hombre que conocía la tierra y el espíritu con la misma profundidad. Al abrirlo, una hoja de papel doblada y frágil cayó al suelo como una pluma. Arturo la recogió con manos temblorosas, sintiendo la aspereza del papel viejo contra su piel. La letra era firme, grabada con la autoridad de quien ha caminado mucho por senderos difíciles. La nota decía que Jesús en el desierto no estaba pidiendo pan a su padre, sino que estaba afirmando lo que lo sostenía por dentro. El mensaje final era una instrucción directa que le atravesó el alma, diciendo que usara la espada Arturo. En ese preciso momento, el aire en la cocina pareció cambiar de densidad y volverse más pesado. Arturo miró sus manos, esas manos nudosas, que construyeron hogares ajenos con perfección, mientras el suyo se vaciaba lentamente de voces y de risas. Se dio cuenta de que había pasado meses, quizás años, quejándose del frío de la falta de recursos y de la ausencia hiriente de sus hijos. Había estado alimentando su propio desierto con palabras de derrota, convirtiendo su oración diaria en un lamento de mendigo que solo confirmaba su propia miseria ante el espejo. Usted, al igual que Arturo, ha estado midiendo su valor por lo que ya no puede producir o por lo que ha perdido en el camino. Cree que porque su cuerpo se cansa más rápido o porque su cuenta bancaria muestra números preocupantes, su voz ha perdido la fuerza que alguna vez tuvo ante el cielo. Pero la nota del abuelo escondía una verdad brutal que la religión tradicional a veces prefiere ocultar para mantenernos en una posición de víctimas. La victoria de Jesús sobre la tentación y el hambre física no vino de una súplica desesperada para que las piedras se convirtieran en pan por un acto de magia externa. Vino de un decreto de autoridad absoluta sobre su realidad inmediata. Arturo comprendió con un golpe de conciencia que la espada no era un objeto para guardar en una caja de metal, sino una herramienta para desenvainarla con la lengua cada mañana. Sintió un escalofrío al entender que su propia boca había sido el candado de su celda durante todo este tiempo. Decidió que ese sería el último día en que su dolor tendría la última palabra en esa casa, pero justo cuando se preparaba para pronunciar su primer decreto de autoridad, con la voz quebrada, un golpe seco y autoritario en la puerta, seguido de un sobre blanco que se deslizó por debajo de la entrada, amenazaron con desmoronar su frágil resolución antes de que pudiera siquiera pronunciar la primera sílaba. Arturo miró el sobre blanco que acababa de deslizarse por debajo de la puerta como una lengua de papel que venía a cobrarle su derecho a respirar. Era una notificación de cobro judicial por una deuda de salud que se había vuelto impagable durante los últimos meses de silencio. Sintió que la sangre se le enfriaba y que el Nuevo Testamento que sostenía en la otra mano pesaba de repente como si fuera un bloque de plomo
sobre su conciencia. Es muy fácil hablar de decretos y de espadas cuando se tiene la barriga llena y el corazón tranquilo, pensó con una amargura que le supo a hiel en la garganta. La voz de su abuelo en la memoria le pareció de pronto un eco lejano y desconectado de la realidad cruel de un mundo que no perdona los años ni la falta de dinero. Usted sabe bien cómo se siente ese momento exacto de duda. Es esa voz interna que le susurra al oído que ya es demasiado tarde para cambiar las reglas del juego. Que los milagros son para los jóvenes con tiempo por delante o para los santos que viven en los altares, pero no para alguien que tiene que decidir entre comprar sus medicinas o pagar la factura de la luz mañana por la mañana. Arturo se sentó en su silla de mimbre, que crujió bajo su peso, como si ella también estuviera cansada de resistir el paso del tiempo. Miró sus manos llenas de manchas y cicatrices, de 1000 batallas, ganadas al cemento y al hierro durante su juventud. He construido ciudades enteras, se dijo a sí mismo con un nudo en la garganta, pero no puedo evitar que mis propios muros se derrumben sobre mí. Sentía una rabia sorda contra esa idea de usar la boca como un arma de guerra. Le parecía una burla cruel, una técnica de autoayuda barata para alguien que ha visto la muerte de cerca y ha sentido el frío de la soledad calar hasta los huesos durante años. Arturo creía que si Dios realmente quería ayudarlo, ya sabía perfectamente dónde vivía y cuál era su necesidad. ¿Por qué tengo que ser yo quien hable si se supone que el cielo conoce mi dolor antes de que yo lo diga?, se preguntaba con indignación. Esa es la trampa en la que usted y Arturo han caído 1000 veces sin darse cuenta. Es la comodidad de la queja, porque la queja no nos exige nada más que lástima propia y un espectador que nos compadezca. El papel de víctima es un refugio conocido, una manta vieja y agujereada, que aunque no calienta, al menos nos es familiar y nos quita la responsabilidad de actuar. Arturo tomó un trozo de listón rojo que encontró en su costurero y lo apretó en su puño con una mezcla de desesperación y desprecio. El abuelo decía en su nota que esto debía recordarle su autoridad delegada, pero Arturo solo sentía el hambre que empezaba a morderle el estómago y el frío de las baldosas bajo sus pies. Se miró en el espejo del pasillo y vio a un extraño, a un hombre vencido de ojos nublados, que parecía un loco, sosteniendo un trozo de tela en un apartamento vacío. La lógica le gritaba que soltara ese libro y que llamara a sus hijos para rogarles, una vez más, por una migaja de atención, aunque supiera en el fondo de su alma que ellos pondrían una excusa sobre el trabajo o la escuela de los nietos. El miedo a lo desconocido, a esa nueva forma de hablarle al desierto, le resultaba mucho más aterrador que la propia miseria que ya conocía de memoria. Porque aceptar que su palabra tiene poder significa también aceptar que ha pasado décadas dándole poder al miedo con sus propios lamentos. Significa hacerse responsable de la atmósfera de su hogar y de la salud de su espíritu. Y Arturo en ese momento no quería más responsabilidades, solo quería un descanso que no llegaba. Pero mientras el nudo en su pecho se apretaba y el sobre blanco brillaba bajo la luz mortecina del pasillo, recordó que Jesús en el momento de su mayor debilidad no estaba en un templo rodeado de incienso y música suave. Estaba rodeado de piedras y arena bajo un sol que quemaba la piel y con el estómago gritando de dolor, después de 40 días de absoluto vacío. Si el Hijo de Dios no pidió misericordia ante la tentación, ¿por qué yo sigo mendigando lo que ya se me prometió por herencia divina? Arturo se puso de pie con las rodillas temblando y se acercó a la puerta para recoger el sobre de la deuda.
Sus dedos rozaron el papel frío, mientras su mente buscaba desesperadamente una salida lógica, un plan alternativo, o una forma de resolverlo todo con sus propias manos cansadas. Estaba a solo un paso de rendirse, de tirar el listón rojo a la basura y de dejarse consumir por la sombra que lo acechaba desde los rincones oscuros de la cocina. Pero justo cuando sus labios se abrieron para soltar el primer suspiro de su derrota final, un sonido extraño, proveniente del interior de su vieja caja de herramientas, capturó su atención, un crujido metálico que no debería estar ahí, y que le hizo recordar que la verdadera espada nunca se oxida si se mantiene afilada con la verdad absoluta. Arturo sintió que el aire en la habitación se detenía por completo, y que algo en lo más profundo de su ser estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, o de nacer con una fuerza que nunca antes había conocido. Arturo apretó el listón rojo en su puño derecho hasta que los nudillos le quedaron blancos. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de ese apartamento que olía a encierro y a pasado. Se paró frente al espejo del pasillo, mirando fijamente a ese hombre de ojos cansados que le devolvía la mirada. Abrió la boca para soltar el decreto que había ensayado mentalmente, sintiendo el peso de cada palabra, como si fuera una piedra preciosa. No solo de pan vivirá el hombre, comenzó a decir, con una voz que al principio sonó como un susurro, pero que fue ganando cuerpo. Pero justo cuando iba a terminar la frase, el teléfono sobre la mesa de la entrada comenzó a vibrar, con una insistencia violenta que rompió el hechizo. El nombre de su hijo mayor apareció en la pantalla, y por un segundo el corazón de Arturo dio un vuelco de esperanza pura. Olvidó el decreto, olvidó la autoridad, y corrió hacia el aparato, con la desesperación de un náufrago que ve una luz en la distancia. «Hola, hijo, qué alegría que llames», alcanzó a decir Arturo, con la voz entrecortada por la emoción. Pero del otro lado no hubo un saludo cálido ni una pregunta sobre su salud. Hubo un silencio breve, seguido de una voz apresurada y distante, cargada de esa impaciencia que duele más que un insulto. «Papá, te llamo rápido, porque sé que vas a preguntar por el dinero del mes, pero las cosas están difíciles aquí también. Los niños tienen gastos, la escuela subió, y de verdad que este mes no voy a poder ayudarte. Trata de administrarte con lo de la jubilación, y si puedes busca a alguien que te preste, porque nosotros estamos al límite. Ah, y no me llames este fin de semana, porque vamos a salir de viaje, y quiero desconectar. Un beso, adiós». El tono de ocupado resonó en el oído de Arturo, como una sentencia de muerte. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra gastada con un golpe seco que pareció retumbar en los cimientos del edificio. Usted conoce ese frío. Es ese momento exacto en el que el suelo desaparece bajo sus pies y se da cuenta de que las paredes que construyó con tanto amor para proteger a los suyos hoy no son más que fronteras infranqueables que lo dejan fuera. Arturo regresó a su silla de mimbre, pero esta vez no se sentó. Se derrumbó. Miró el listón rojo que seguía en su mano y sintió una náusea profunda, una rabia que le quemaba las entrañas. Se sintió como un viejo estúpido jugando a ser profeta en medio de una ruina. «¿Qué autoridad tengo yo?», se preguntó con amargura, mientras las lágrimas que había contenido por meses finalmente se desbordaban por los surcos de sus mejillas. «He pasado la vida levantando casas para otros, y ahora no tengo ni siquiera un lugar seguro en el corazón de mis propios hijos». La idea de usar palabras para cambiar su realidad le pareció de repente una burla cruel, un juego de niños para alguien que tiene la despensa vacía y el alma en pedazos.
La oscuridad de la tarde empezó a lamer los muebles del salón, y Arturo no hizo nada por encender la luz. Se quedó allí sumergido en esa penumbra, que es el refugio de los que ya no esperan nada. Pensó en todas las veces que había ayudado a sus hijos a levantarse, en cómo se había quitado el pan de la boca, para que ellos no supieran lo que era el hambre, y el contraste con su presente lo dejó sin aire. Se sintió insignificante, una pieza de repuesto que ya no encaja en ninguna máquina. La soledad dejó de ser un concepto para convertirse en una presencia física sentada frente a él, recordándole que su tiempo ya pasó, que su voz no tiene eco, y que el mundo sigue girando sin importarle su dolor. En ese fondo del pozo, donde la utilidad se mide por lo que tienes y no por lo que eres, Arturo sintió que su fe se desintegraba como papel mojado. Si el decreto no pudo cambiar el corazón de mi hijo, ¿para qué sirve entonces?, gritó en silencio hacia el techo. Estaba convencido de que su error había sido creer que todavía tenía algún valor, que el cielo se interesaba por un hombre que ya solo esperaba el final. Cerró los ojos con fuerza, deseando que el sueño lo borrara todo, sin saber que ese silencio absoluto y ese dolor que parecía insoportable eran en realidad el vacío necesario para que la verdadera espada, que estaba a punto de desenvainar, no encontrara resistencia en su ego, sino que cortara directamente el velo de la ilusión que lo mantenía esclavizado a la lástima ajena. Pero allí, en la negrura de su propia desesperación, Arturo escuchó un crujido que no venía de la calle, sino de dentro de su propio pecho. Un sonido de algo rompiéndose, que lo obligó a abrir los ojos justo cuando una sombra más oscura que la noche se movió en el rincón de la cocina. Arturo se quedó inmóvil en la penumbra de su cocina, mientras el eco del tono de ocupado en el teléfono todavía vibraba en el aire frío. Fue en ese vacío absoluto donde el silencio dejó de ser un enemigo para convertirse en un espejo. Miró hacia el rincón oscuro donde la sombra parecía acecharlo, y por primera vez en años no sintió el impulso de encender la luz para huir de ella. Entendió con una claridad que le dolió en los huesos que su caída no se debía a la falta de dinero ni al olvido de sus hijos, sino a la arquitectura defectuosa de su propia esperanza. Había pasado décadas construyendo su identidad sobre la arena movediza de la utilidad y el reconocimiento ajeno. Se dio cuenta de que si sus hijos no le daban el pan de su atención, él se sentía morir de hambre espiritual, y que si el sistema no le daba el pan de la seguridad financiera, él se sentía un mendigo sin techo. Recordó la nota del abuelo, y la imagen de Jesús en el desierto cobró un sentido nuevo y brutal. Jesús no estaba allí para demostrar que podía aguantar el hambre, sino para demostrar que el hambre no tenía autoridad sobre su boca. Arturo comprendió que mientras él siguiera orando por lo que le faltaba, estaba confirmando su escasez ante el universo. Estaba alimentando su desierto con palabras de derrota. Se puso de pie con una lentitud solemne, sintiendo cómo la estructura de su espalda se enderezaba no por orgullo, sino por una dignidad recuperada, que no dependía de nadie, fuera de esas 4 paredes. Tomó el listón rojo de la mesa y lo ató alrededor de su muñeca derecha, con un nudo firme y definitivo. Ese trozo de tela dejó de ser un amuleto para convertirse en el sello de un contrato nuevo con su propia existencia. Ya no soy la herramienta oxidada que espera ser usada por otros, se dijo a sí mismo mientras una oleada de calor empezaba a disolver el nudo de su garganta. No soy el residuo de una vida que ya pasó. Soy el dueño de la palabra que sale de mi boca, en este preciso instante. Se acercó a la ventana
y miró las luces de la ciudad, esa selva de cemento que él mismo había ayudado a levantar con su sudor. Entendió que el decreto de Jesús no era una súplica, era un límite. Era marcar una frontera contra la desesperación, diciendo que existe algo más profundo que la necesidad física, algo que sostiene los mundos y que habita en el aliento de cada hombre. Arturo abrió la boca, y esta vez su voz no tembló. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pronunció con la firmeza de un maestro de obra que coloca la piedra angular de un edificio eterno. En ese momento la atmósfera del apartamento cambió. El miedo que lo había escoltado durante meses se desvaneció como el humo bajo un viento fuerte. Arturo decidió que el sobre blanco de la deuda y el silencio de su hijo ya no tenían el poder de definir su paz. Perdonó a su hijo no por debilidad, sino porque entendió que él mismo le había dado a ese joven el peso de ser su Dios, y nadie puede cargar con semejante responsabilidad. Decidió que a partir de ese segundo, su oración sería una afirmación de su herencia, y no una lista de lamentos. La escasez seguía allí fuera, pero dentro de él se había encendido una planta eléctrica que la oscuridad no podía apagar. Sintió una paz tan profunda que el hambre física retrocedió avergonzada. Estaba listo para salir a la calle, no como un viejo que busca compasión, sino como un hombre que lleva una espada invisible entre los labios. Pero justo cuando se disponía a abrir la puerta para enfrentar el mundo con su nueva autoridad, un resplandor inusual, proveniente de la vieja caja de herramientas que había dejado abierta, llamó su atención, revelando algo que había estado oculto bajo el doble fondo de metal durante más de 50 años y que estaba a punto de darle a su decreto un peso físico que nunca imaginó. La mañana siguiente no trajo un saco de oro a la puerta de Arturo, pero trajo algo mucho más valioso, un silencio que ya no pesaba. Se despertó antes de que el sol acariciara las persianas y sintió el roce del listón rojo en su muñeca como un recordatorio de que la guardia no se abandona. Antes de permitir que su mente hiciera el inventario habitual de deudas y dolores, abrió la boca y lanzó su decreto al aire todavía fresco de la habitación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al pronunciarlo, sintió que las paredes de su cuarto dejaban de ser una cárcel para convertirse en un santuario. Se vistió con el esmero de quien tiene una cita importante con el destino y salió a caminar por el barrio con la espalda recta y la mirada puesta en el horizonte, no en las grietas del pavimento. Al llegar a la ferretería donde solía pasar las horas solo para ver gente, se encontró con un antiguo contratista que luchaba con unos planos sobre el mostrador. El hombre se veía frustrado señalando una viga en el dibujo que parecía desafiar las leyes de la física. Arturo se acercó, no con la timidez de un jubilado que busca conversación, sino con la seguridad del maestro que conoce el alma del hierro y la madera. Con 3 frases precisas y una calma que irradiaba autoridad, Arturo señaló el error en el cálculo estructural y ofreció la solución que nadie más veía. El contratista lo miró con asombro y antes de que terminara la mañana, Arturo tenía un contrato de asesoría para una remodelación compleja en el centro de la ciudad. La provisión no fue un golpe de suerte, fue el resultado natural de una mente que dejó de vibrar en la frecuencia de la carencia para sintonizarse con la abundancia de su propia autoridad.